¿Quién no ha tenido algún juguete especial en su infancia? ¡Manos en alto! ¡Oh no! ¡El comisario Woody! Horas y horas con muñecos, figuras de acción, personajes de series o películas que llenaron de ilusiones e historias a miles de niños y niñas alrededor del mundo. A principios de la década de los 90, a un grupo de productores y escritores les surgió una idea interesante: llevar a esos juguetes a la pantalla grande para contar una gran historia. Hoy vamos a repasar quizás el camino más glorioso de una saga animada en la historia del cine. Una que revolucionó por completo la forma de hacer animación y fue pionera en ese sentido. Por todo esto y más, hoy vas a conocer la historia detrás de la evolución de Toy Story. ¡Eres mi alguacil preferido! Adiós, vaquero. Pero primero quiero pedirte que si te gusta nuestro contenido, nos ayudas un montón dándole un me gusta al video y suscribiéndote para que así nuestros documentales lleguen a cada vez más gente. Así que muchísimas gracias y ahora sí comenzamos con el video. I'll never forget you and I looking at each other. You were working on the computer, and I was kneeling next to you. I remember that so well. Yeah, I and remember we sat there and we exactly looked at it and we looked at each other and went, a buddy picture. And it was that inspiration of just, of coming up with that idea of having the old toy and a new toy. Los avances en la tecnología y computación permitieron a los cineastas de Hollywood empezar a contar historias a través de cortos de animación. La empresa pionera en este rubro fue Pixar, fundada por Edwin Catmull y Alvin Ray Smith el 3 de febrero de 1986. Pixar comenzó a trabajar en varios cortos durante la última parte de la década de los 80, en donde destacaremos dos que le dieron vida a la posterior película de Toy Story. El primero fue Luxo Jr., un corto protagonizado por la icónica lámpara de Pixar, que luego tendría su propia animación al inicio de cada una de las películas de la empresa. Fue estrenado en el mismo año de la fundación de Pixar y fue dirigido y guionado por John Lasseter, protagonista principal de esta evolución. 2 años más tarde, Lasseter dirigió y guionó el corto Teen Toy. Teeny, un nuevo juguete para un bebé, quiere escaparse de este porque rompe sus propios juguetes y se encuentra con otros en la misma situación. Fue el primer corto animado por computadora en ganar un Oscar en la categoría homónima. And the Oscar goes to Tin Toy, John Lasseter and William Reed. Esta fue la piedra fundamental para desarrollar la idea de Toy Story, que aún estaba lejos de ver la luz. Pixar continuó creciendo en años posteriores, ya con la adquisición de la empresa por parte de Steve Jobs. De todas formas, contaban con un presupuesto muy acotado. The Walt Disney Company le ofreció un empleo a Lasseter tras su buen trabajo en Teen Toy, pero este lo rechazó por el compromiso que tenía con Pixar. Sin embargo, la empresa de animación sabía que para cumplir el deseo de subir un nivel y poder desarrollar un largometraje animado, debía recibir la colaboración de Disney. Así, se sucedieron varias reuniones hasta que el acuerdo entre Pixar y Disney se cerró en 1991. Disney no estaba convencido de producir contenido que se realizara fuera de sus estudios, pero en el acuerdo se quedó con la propiedad de las películas y personajes creados, el control creativo de la producción y las posibles secuelas. Pixar solo recibiría el 12,5% de las ganancias. Algo anda mal. Fue entonces cuando Lasseter se reunió con lo que llamaremos la mesa chica de Toy Story, para empezar a pensar en ese largometraje. Este grupo lo conformaron el propio Lasseter junto a Pete Docter, Andrew Stanton y Joe Ranft. Los 4 crearon la historia de Toy Story y se encargaron de preproducir un storyboard para presentarle a Jeffrey Katzenberg, director de Disney en ese momento. Párrafo aparte, Katzenberg sería despedido en 1994 y luego fundó la empresa competencia de Disney, DreamWorks, que eso lo podés conocer un poquito más en la evolución de Shrek. Originalmente los guionistas querían que Teeny de Teen Toy fuera el protagonista principal de la película. La idea fue rápidamente descartada debido a que el juguete era muy anticuado para que fuera el favorito de un niño.
Entonces fue reemplazado por un astronauta de juguete en miniatura, inicialmente llamado Lunar Larry. Con el tiempo se modificó su aspecto, se hizo más alto y pasó a llamarse Buzz Lightyear. Así, la mesa chica creó el primer storyboard de Toy Story. Los creadores recuerdan el día de la presentación, el 19 de noviembre de 1993, como el Viernes Negro. El resultado fue desastroso. La película se consideró imposible de ver y John Lasseter recuerda simplemente agachar su cabeza totalmente avergonzado. I sat there and I was pretty much embarrassed with what was on the screen. I had made it. I directed everybody to do this, but it was a story filled with the most unhappy, mean people. Presentaba a Woody, un muñeco vaquero de ventrílocuo, como un imbécil sarcástico que constantemente insultaba a los otros juguetes. I'm sorry, Woody, but I have to agree with them. I don't think what you did was right. What? Am I hearing correctly? You don't think? I just thought that use you... this vast reserve of brain power to consider this for a moment. If it wasn't for me, Andy wouldn't pay any attention to you. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. A nadie le terminó gustando y fue entonces que Disney cerró inmediatamente la producción a la espera de un nuevo guión. Disney forced us to shut production down. And they wanted us to lay people off, and we refused. I said, just, give us 2 weeks and we'll turn things around. El equipo de guionistas pasó una semana en un nuevo guión para hacer de Woody un personaje más agradable en lugar de ese imbécil sarcástico. Ninguno de los integrantes de la mesa chica había trabajado en un largometraje antes. Muchas cosas fueron improvisadas sobre la marcha de la producción y le dieron mucho de su propia impronta al proyecto. Por ejemplo, la inspiración de los personajes de Woody y Buzz tiene que ver con los juguetes de la infancia de Lasseter. Woody, the older toy, was based on him. This is my Casper from when I was a little boy. This is probably 37 years old. And see, he has a pull string. Él tenía un viejo muñeco de Casper en el que se inspiró para crear a Woody, pero una vez que lo dejó le regalaron un muñeco de G.I. Joe que era más moderno, similar a la trama base de lo que sucede en la primera película. Inclusive los rasgos de Buzz están inspirados en los de Lasseter, que prestó su cara para crear la animación. Atraer animadores para trabajar en la película resultó algo muy fácil. La oportunidad de trabajar en el primer largometraje animado por computadora del mundo resultó ser un gran atractivo. La película requirió 800.000 horas máquina y 114.240 cuadros de animación en total. Los archivos de animación compilados para esta película ocuparon aproximadamente 600 GB de almacenamiento en un disco duro. Esta fue una cantidad bastante grande para 1995, cuando la PC de consumo promedio tenía un disco duro de 250 megas. Your Mac friend, Brent Rambo. Inicialmente Steve Jobs tenía verdaderas reservas sobre esta película, hasta el punto de considerar vender Pixar por creer que se avecinaba un fracaso tremendo. Sin embargo, a medida que la producción estaba en marcha, se entusiasmó cada vez más con la forma que se iba perfilando, creyendo firmemente que sería un hito en la historia del cine. Luego terminaría siendo productor ejecutivo de la cinta junto a Edwin Catmull. So great. We were like pioneers, and it was so exciting. Every day you would go to work, and there would be like something new on the monitor, on the screen, and you're like, wow, that's great! En cuanto a la trama, los creadores pensaron en lo que sentiría un juguete favorito de un niño al ser sustituido por uno más moderno, lo que le sucede a Woody cuando Buzz llega a la casa de Andy. Esta es una referencia a la realidad, porque en los años 50 muchos niños querían jugar con vaqueros debido a la gran cantidad de cintas western y de cowboys en cine y televisión. Luego, con la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética entrando en los 60, los niños solo querían jugar con astronautas.
El nombre de Buzz está basado en Buzz Aldrin, el segundo astronauta en pisar la Luna en 1969 junto al término años luz. Tom Hanks y Tim Allen tomaron los roles de Woody y Buzz respectivamente e hicieron un trabajo impecable que se mantendría durante toda la saga. Tras largos meses de animación por computadora, de crear cada mínimo detalle desde cero, como cada hoja de césped o cada rasgo facial de los juguetes, la película estuvo lista para estrenarse. El día señalado para la presentación al público fue el 22 de noviembre de 1995. Nothing prepared us for the step that it took after it got fully rendered. I couldn't believe what I was seeing. And I mean, I directed the movie. I knew what was coming up, and I couldn't believe how amazing it looked. El presupuesto total de la película fue de $30 millones. Trabajaron 110 empleados entre animadores, guionistas y productores. Steve Jobs declaró que si la película lograba recaudar 75 millones, Disney y Pixar recuperarían su inversión. Soñar no cuesta nada. Si lograban más de 100 millones, ambas empresas harían una interesante ganancia. Pero solo en su primer fin de semana recolectó casi los 30 millones del presupuesto. En total, en todo el mundo, Toy Story recaudó alrededor de $395 millones. ¡Uy, mucho dinero! Fue la película más corta de Pixar hasta la fecha, con una duración de 81 minutos. Fue la cinta más taquillera de 1995 y ganó 28 premios con otras 23 nominaciones. En los Oscars de 1996 la película fue reconocida por el desarrollo de técnicas que permitieron crear el primer largometraje de la historia. ¡Hey! ¡Mira, Ham! ¡Soy Picasso! No entiendo. Oh, cierto inculto. Además, fue nominada a Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Original y Mejor Canción Original por la icónica Yo Soy Tu Amigo Fiel, la cual Randy Newman escribió en un solo día. No existía en ese entonces, por obvias razones, la categoría de Mejor Película Animada, solo había Mejor Corto Animado. Este fue el primer film animado en la historia de los Oscars en ser nominado a un premio de la Academia como Mejor Guión. Tras el inesperado y superlativo éxito de la película original, los creadores se apresuraron en comenzar la preproducción de su secuela. Too late, I'm in the 40s. Gotta go around the horn. Why? He's stealing Woody. What? Somebody do something! Free! Tom Hanks, Tim Allen, Toy Story 2. Ride like the wind, Bullseye! Las conversaciones sobre hacer una segunda parte comenzaron aproximadamente un mes antes de que se lanzara la original, pero su éxito de taquilla lo convirtió en definitivo. John Lasseter repitió su rol en la dirección y guión junto a la famosa Mesa Chica. Sin embargo, se sumaron en la codirección Ash Brannon y Lee Unkrich, quien luego sería el director de la tercera parte. En pocos años, los avances en la tecnología permitieron más amplitud a los creadores para poder desarrollar esta secuela. Esta vez, los personajes pudieron enfrentarse a nuevas aventuras fuera de la habitación de Andy o a lo sumo de la habitación del vecino. Así, se invertirían los roles de la primera entrega. En vez de que Woody tenga que salvar a Buzz, esta vez es Buzz quien rescata a Woody del coleccionista de juguetes que quiere llevarlo a Japón. Pero esta trama no fue la original de la segunda parte. En la Navidad de 1998, John Lasseter y su equipo se sentaron a ver todo lo que habían hecho hasta el momento de Toy Story 2 y decidieron que había que hacer una película completamente nueva. Dedicaron todas las vacaciones de invierno a reescribir esta historia y en enero ya tenían un nuevo enfoque. Solo quedaron en pie los protagonistas, obviamente, y la secuencia en la juguetería. Todo lo demás tenía que hacerse de cero. Sin embargo, la fecha de estreno no se iba a modificar ni un solo día. Tenía que llegar a los cines el 22 de noviembre de 1999. Con el reinicio de la película, la producción, que normalmente tomaría unos 3 o 4 años, pasó a ser de unos ajustados 9 meses. Un tiempo inaudito para realizar una película animada. Al estar la fecha del estreno fijada, no se podía mover, porque de lo contrario la credibilidad de Pixar y Disney se caería por el suelo. Debido a una agenda tan apretada,
los editores de la película solían trabajar en turnos de 36 a 48 horas. La directora del departamento editorial dijo que algunas veces los editores se echaban a llorar por el agotamiento que sufrían. Por ejemplo, la escena en el área de equipajes del aeropuerto tardó un promedio de 70 horas en renderizar cada fotograma. Sin embargo, ocurrió el mayor miedo que puede tener cualquier animador, productor o creador de películas. Casi toda la información de la cinta fue borrada por error. No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. Mientras trabajaba en la película, alguien ingresó un código que eliminó todo en la computadora lo más rápido posible. Debido a esto, los creadores de las películas perdieron el 90% del material. Genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Los animadores intentaron obtener la animación de respaldo, pero no funcionó. Afortunadamente, la supervisora técnica había tenido un hijo recientemente, por lo que se llevó una copia de la película a su casa para poder trabajar desde ahí. Cubrieron la copia adicional con mantas y la llevaron de regreso al estudio, donde pudieron recuperar la mayor parte de la película y solo perdieron las últimas 2 semanas de trabajo. A pesar de tantos inconvenientes, la película solo se retrasó 2 días de su estreno. Fue el 24 de noviembre de 1999 en Estados Unidos. El presupuesto final de la producción fue de $90 millones, el triple de lo que costó la primera cinta. La recaudación final en todo el mundo fue de casi $500 millones. Fue ganadora de 21 premios con otras 27 nominaciones. Repitió el triunfo en los Oscars en la categoría Mejor Canción Original. Según el sitio Rotten Tomatoes de 2007, esta fue la película mejor reseñada de todos los tiempos. Debido al contrato firmado por Pixar y los estudios Disney en 1991, este último era el dueño creativo de todos los personajes creados por Pixar y se guardaba el derecho de crear secuelas en el futuro. En 2004 ambas empresas tuvieron diferencias creativas. Steve Jobs sugería que después de Cars, que era la última película de un acuerdo que tenían, todas las películas y personajes producidos por Disney serían posesión del estudio, mientras que Disney solo tendría los derechos de distribución. Por esto estuvieron a punto de romper su alianza. Entonces Disney puso en marcha una división de animación titulada Círculo 7, que estaría a cargo de producir secuelas de todas las películas de Pixar sin involucrar a los creadores originales. Entre ellas, se conocen que empezaron Monsters Inc. 2, Buscando a Nemo 2 y Toy Story 3. En este guión, Buzz tendría un defecto de fábrica, por lo que sería enviado a Taiwán para ser reparado. Pero los otros juguetes descubren que la compañía solo reemplazaba un Buzz por otro nuevo, por lo que irían a rescatarlo. Sin embargo, en 2006, Pixar y Disney hicieron las paces y la gran industria compró a la empresa de animación. Disney puso a cargo de todos sus productos animados a John Lasseter y Edwin Catmull, quien también había trabajado en las entregas anteriores. Una de las cláusulas del contrato fue descartar todas las ideas que habían surgido mientras la relación estaba caída. La mesa chica ya no era la misma. Joe Ranft, uno de los principales creadores, guionistas y voces de la saga, falleció en un trágico accidente de autos en el año 2005. De todas maneras, los creadores que quedaban se las ingeniaron para crear un storyboard muy interesante, el cual cerraría la historia de los juguetes con su dueño Andy. Lasseter esta vez no fue el director, sino que sería Lee Unkrich, quien también trabajó en el guión. La escritura de la trama demoró 2 años y medio en realizarse. Bitácora espacial. Sort of. Se mantuvieron casi todas las voces de los personajes, excepto la del perro Slinky. Jim Varney, actor que le dio vida al personaje, murió en el año 2000. Fue reemplazado por Blake Clark, un gran amigo de Barney. I tried to picture in my mind Jim when I was doing the voice and try to, talk like Jim. Andy threw us out. Okay, awesome. Lee took me really by surprise and I kind of choked up. He said, I think Jim would have been proud, so I didn't see that coming and I got tears in my eyes. Tom Hanks y Tim Allen insistieron en que querían grabar sus líneas juntos, lo que habían hecho anteriormente durante un solo día en la realización de la primera Toy Story, algo que no suele hacerse en películas animadas.
A los actores les encantó la química que sus personajes compartían en la pantalla y con mucha alegría regresaron al proyecto. La única voz que les presentó un desafío era la del joven que había dado vida a Andy en las 2 primeras películas. Nadie sabía nada de John Morris, si seguía actuando o si había abandonado esa faceta. Es por eso que el director consiguió su número, lo llamó y este no atendió. Pero le bastó con escuchar su contestador para darse cuenta que tenía la voz perfecta para volver a retomar su viejo personaje. It is bittersweet. It's very emotional. And it's been very emotional recording it to say goodbye to them. And to say goodbye to years and years of love and play and connection and devotion. Pero cuando se hizo Toy Story 3, los animadores de Pixar habían descubierto cómo animar cosas como el agua y la piel. Aunque poder animar pieles de manera realista en un inicio fue la preocupación de los animadores, se les terminó presentando otros desafíos, como animar bolsas de basura, por ejemplo, dado que estas bolsas tienen ciertas complejidades en las formas que reflejan la luz. Pero no hay Toy Story sin complejidades en la producción. Durante las primeras etapas de desarrollo, cuando los animadores se sentaron a mirar su trabajo desde la primera película, descubrieron que no podían editar ninguno de los viejos modelos 3D porque los archivos ya eran incompatibles con los nuevos software. Como resultado, todo tuvo que ser recreado desde cero. Hay 302 personajes en la cinta, la mayor cantidad de cualquier película de Pixar. Sorpresivamente, el estreno de la tercera entrega se dio un día antes en Argentina y Perú que en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Fue el 17 de junio del año 2010. La película tuvo un presupuesto total de $200 millones, mucho más elevado que las 2 primeras juntas. La tercera película rompió récords de taquilla inimaginables. Fue la cinta más vista del año 2010, recaudó a nivel mundial poco más de $1.000 millones y fue la primera película animada en superar esta cifra, solo 2 meses después de su estreno. También fue la película animada más taquillera de la historia, hasta que fue superada por Frozen en el año 2013. Ganó 62 premios con 96 nominaciones en total. Fue ganadora de los premios Oscar como Mejor Película Animada y nuevamente Mejor Canción Original. Además, fue nominada en las ternas de Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Edición de Sonido. Tras el gran éxito de la tercera película, donde los juguetes cambian de dueño y se quedan con la pequeña Bunny, Pixar produjo varios cortos animados de la historia, con aventuras de los juguetes con su nueva dueña. Fueron 5 cortos los que formaron la mini saga llamada Toy Story Toons. El primero fue Vacaciones en Hawái, luego vinieron Small Fry y Partisaurus Rex, con el dinosaurio como protagonista. Estos 2 fueron producidos por Pixar Canadá. Los cortos finales fueron Toy Story de terror, estrenado en el Halloween de 2013, y Toy Story Olvidados en el Tiempo, estrenado en la Navidad de 2014. Los cortos tuvieron mucho éxito y, según el director Lee Unkrich, servían para mantener con vida a los personajes históricos de la saga. Luego del estreno del último corto, se anunció la preproducción de la 4ª entrega de Toy Story. Let's kaboom. Pixar inicialmente no tenía planes de hacer una 4ª película en la franquicia. Toy Story 3 tenía la intención de ser un punto de cierre con Andy despidiéndose de sus juguetes. Pero después de que la película fuera un gran éxito, Pixar impulsó a continuar con la franquicia, siguiendo la nueva vida de los juguetes con Bonnie en los cortometrajes y especiales de televisión. John Lasseter ha dicho que Pixar solo haría una 4ª película si fuera tan buena o mejor que las 3 películas anteriores. Y dijo, no queremos hacer nada con estos personajes, a menos de que esté a la altura o supere lo que ha pasado antes. La historia de Toy Story 4 fue creada por Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter y Lee Unkrich, con 3 de los 4 miembros originales de la Mesa Chica. Después de establecer un esquema de historia para Toy Story 4, John Lasseter anunció oficialmente el proyecto y dijo que Toy Story 3 puso fin a la historia de Woody y Buzz con Andy tan perfectamente que durante mucho tiempo ni siquiera pensó en hacer otra película.
pero cuando se ocurrió esta idea no podía dejar de pensar y encima quería dirigirla él mismo. Sin embargo, Lasseter se vio envuelto en varias situaciones controversiales que ocurrieron a lo largo de los años en los que fue director creativo de Pixar y Disney. Tuvo varias denuncias de abuso de autoridad de manera verbal y física. Ay, una queja, claro. ¿Quieres que me ponga rudo, Por esto, Lasseter primero se tomó un año sabático hasta dejar definitivamente Pixar en el año 2018. Josh Cooley entonces tomó el rol de la dirección y control creativo para la cuarta entrega de la saga. Josh Cooley admitió que cuando se trataba de una cuarta entrega tenía las mismas preguntas que todos los demás, pensando en que la saga había tenido un final demasiado perfecto en esa tercera parte. Sin embargo, había más historias del vaquero para contar. La historia marcó el reencuentro de Woody con Bo Peep, la pastorcita que fue su novia en la primera y segunda película, y la separación del vaquero del resto de la banda de juguetes, con un final por demás emotivo entre Woody y Buzz. Tim Allen firmó para esta cuarta película incluso de que se anunciara, y Tom Hanks también estaba dispuesto a hacerlo. Además, contó con la incorporación de Keanu Reeves en el rol del motociclista Duke Kaboom. Toy Story 4 retrasó 2 veces su fecha de lanzamiento, un año para dar lugar a otras películas, y porque el film se había retrasado en la producción, teniendo así el ciclo de trabajo más largo de todas las películas de la saga. En algunos casos, la animación se estiró hasta el límite. La tienda de antigüedades en la que transcurre gran parte de la cinta requería un sofisticado software de renderizado para captar los miles de reflejos de vidrio, usando enormes cantidades de almacenamiento y una parte significativa del presupuesto total de la película. Esta cuarta parte tuvo el mismo presupuesto de realización que la tercera entrega, $200 millones. Fue estrenada el 21 de junio de 2019 en Estados Unidos. Las ganancias estuvieron nuevamente por encima de los $1.000 millones, recaudando un poco más que la tercera. Fue la más taquillera de la franquicia y en su momento integró el top 30 de las películas más taquilleras de la historia del cine. La película recibió 57 premios y otras 67 nominaciones. Fue ganadora del Oscar a Mejor Película Animada y por primera vez en toda la saga perdió el premio a Mejor Canción Original. Si bien la película Lightyear, estrenada el 17 de junio de 2002, está inspirada en el personaje Buzz Lightyear, sus creadores han dicho en reiteradas oportunidades que el universo es totalmente distinto al de Toy Story. De todas maneras, el personaje principal es en cierta medida un spin-off del conocido Buzz de Toy Story. Inclusive, el astronauta ya había tenido 2 spin-offs durante el principio de los 2000, que seguía sus aventuras en el Comando Estelar. Aquí no vamos a entrar en detalles más que decir que la película cuenta el origen definitivo y oficial del personaje Buzz, quien no es interpretado por Tim Allen, sino por Chris Evans. En los primeros días de marzo, Pixar confirmó que se está trabajando en la preproducción de la quinta película de la saga, sin equipo confirmado. Soñar no cuesta nada. La trama propuesta sería la de seguir qué fue de la vida de Sid, el vecino malévolo de la primera película, ya que fue el único humano del universo en ver a los juguetes moverse y tener vida propia. Esto encajaría con recientes producciones de Pixar enfocadas más en aspectos humanos y psicológicos de los personajes, más allá de que sean o no personas. De todas formas, Woody regresaría tras su despedida en el final de la cuarta parte junto a Buzz, y con ellos los icónicos Tom Hanks y Tim Allen. Toy Story fue una saga que hizo historia, sobre todo en 1995, ya que fue el primer largometraje completamente animado por computadora. A lo largo de los años, la tecnología de las películas se ha vuelto cada vez más avanzada y los animadores la aprovecharon para trabajar cada detalle de una forma increíble y así poder contar una historia cada vez más ambiciosa. La creación original de la famosa Mesa Chica superó ampliamente los límites. De aquel Viernes Negro a concretar una de las sagas de animación más exitosas de la historia y sin dudas pionera del cine de animación. Muchas historias posteriores deben agradecerle a Toy Story por su trabajo y revolución en la animación por computadora.
Ahora es tu turno de comentarnos cuál de las películas de Toy Story es tu favorita y si te gustaría ver una quinta entrega de la saga. No olvides suscribirte a este canal y ponerle un me gusta al video para llegar cada vez a más gente con nuestros documentales. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos en la próxima.